Muy bien, Shabbat Shalom, ¿cómo están? Eh, Vamos a este Shabbat a hacer una doble porción, porque así en estos años que no hay, digamos, normales, se leen parashats, digamos, dos parashá al mismo tiempo. Entonces, ahora es la porción Aharei Mot y la porción Kedoshim. Y es muy común que estas dos porciones se lean juntas, ya que van de alguna forma relacionadas. La porción Aharei Mot, que se llama así porque quiere decir después de la muerte, refiriéndose a la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. El creador pues empieza a dar ciertas instrucciones para que no pase eso, para que no haya esta desviación de las cosas que está diciendo el Eterno. Y pues la siguiente porción se llama Kedoshim. Este es en alusión a la santidad, ¿no? A que el pueblo sea santo, a que todos los miembros del pueblo sean santos. Y está así en plural, santos, Kedoshim, ¿no? Este término de santificación, ¿no? Kadosh, ¿no? O en plural como está aquí, Kedoshim, de buscar esa santificación, se refiere a la raíz de esta palabra es separación, y justamente pues es marcar dónde estás. O sea, el Eterno es santo porque está separado del mundo, no está aquí. Él está en su propio nivel, ¿no? Muy arriba, y pues el mundo que estamos aquí abajo, que está hecho para aprender, para vivir ciertas experiencias, para tener cierto conocimiento, para eso es este mundo y por eso estamos aquí. Aquí vamos a aprender. Pero pues de lo que vamos aprendiendo se trata de acercarnos al Eterno, esto es separarnos del mundo y ascender al lugar santo o al lugar separado donde está el Eterno. Y ese sería la temática que se está manejando. Ir hacia esa santificación, hacia ese mundo del Eterno separado de este mundo físico, ¿verdad? Lleno de tentaciones y deseos incorrectos, ¿no? Irnos hacia el lado negativo. Pues nos vamos a separar de todo eso y vamos a acercarnos al Eterno. Y esa es la temática en la que se está tratando estas porciones. Obviamente empieza con la temática de después de la muerte de los hijos de Aarón y estas porciones, son porciones chicas. Aharei Mot son 3 capítulos y Kedoshim son 2 capítulos. Pero estos capítulos están llenos de instrucciones, de mandamientos. Y claro, por lo mismo a veces no son tan populares a la hora de estarlos leyendo, porque pues es instrucción tras instrucción: qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cómo tengo que restringirme, qué tengo que controlarme, qué tengo que hacer. Y ese punto, especialmente los seres humanos, no les gusta que les digan qué hacer. Y esa es la verdad. La esencia es que batallamos con el asunto que nos digan qué es lo que hay que hacer o cuál es lo correcto o por dónde nos tendríamos que ir, y no somos muy afectos a que nos digan las cosas y no queremos a veces escuchar,
y por supuesto nos cuesta trabajo ir en el camino correcto. El Eterno lo está poniendo en la Escritura, está poniendo una instrucción, está poniendo la instrucción, pues es el camino correcto que tenemos que tomar, y ese es el sentido en que que deberíamos de hacer, ¿no? Sabiendo cuál es el camino correcto. Y a veces justamente esa es la gran batalla, ¿no? Y está definido en muchos libros, en mucha literatura, que está puesto en una batalla de los deseos. En forma genérica está puesto así, ¿no? De seguir o la voluntad del Eterno, o irte de forma egoísta a tu propia voluntad y seguir tus propios deseos. Y básicamente esta batalla o estas opciones que tengo, pues es una forma de manejar los deseos, ¿verdad? Están los deseos puestos alrededor de mí, y obviamente algunos deseos son los incorrectos, me llevan un camino incorrecto, un sentido incorrecto del sentido de la voluntad del Eterno, y hay los deseos correctos, el camino correcto por donde ir, y esos son los que tendría que poner atención, y ese aprendizaje es el que nos cuesta mucho trabajo, y a veces no queremos poner atención, no nos gusta que nos digan por dónde, y ese es todo el problema que tenemos, la verdad. Es el asunto en que hay por ahí mucho escrito en documentos antiguos, ¿no? Sobre la temática de que, estamos en una experiencia, ¿no? En que el Eterno nos está tratando de enseñar este camino correcto, y hay en estos escritos antiguos una temática en el sentido de que hubo mundos anteriores en donde les marca lo mismo, ¿no? Cuál es el camino correcto y cuál es el camino incorrecto, y se van por el camino incorrecto, se pierden en sus deseos, se pierden en el mundo egoísta, y digamos fracasa ese mundo. Y hay por ahí cierta literatura antigua sobre mundos que fracasaron justamente porque no pudieron tomar la decisión correcta, ¿no? Y no pudieron aprender. Obviamente que nos estén hablando de esas experiencias antiguas de mundos fallidos, nos está hablando que estamos en un mundo de aprendizaje, y mucho del aprendizaje es por probando. Por ahí dicen que una forma de aprender pues es cometiendo errores, ¿no? Fallando, ¿no? Hago algo, si está mal y fallo, pues ya aprendí que eso está mal, y entonces haría la parte buena. Pero bueno, es una forma de aprender, y es una forma que existe en este mundo de cómo aprender, el darme cuenta que hice mal las cosas y poderlas hacer bien. Y por eso hay literatura sobre mundos fallidos que no pudieron aprender, no pudieron entender la diferencia entre lo bueno, entre lo correcto, entre lo que está tratando de enseñar el Eterno, separarnos de lo malo y recibir la luz y seguir la luz. Y esa es todo la problemática, ¿no? Y bueno, este mundo tiene una característica diferente, que sí podemos recibir la luz y tomar una decisión correcta de seguir la luz, y no que nos capture el lado negativo y nos atrape y no podamos salir de ahí, y no podamos voltear a ver la luz, por decirlo así. Lo ponen en términos de luz y oscuridad, ¿no? Nos atrapa la energía negativa, ¿no? En alguna literatura, ¿no? Moderna ya la comparan con el espacio que hay, los hoyos negros, ¿no? Que hay tal gravedad en el hoyo negro
que absorbe la luz y no deja salir la luz, por eso se ve un hoyo negro. No, toda la luz que había ahí no se está expandiendo para acá. La gravedad del hoyo negro es tanta que se lleva hasta la luz. Y entonces comparan ese tipo de eventos en el universo con cómo está el aprendizaje de nuestra alma, del deseo de recibir, del deseo, de los deseos negativos, del deseo egoísta. Y lo comparan en ese estilo, ¿no? Que es tan fuerte el deseo egoísta que absorbe toda la luz y se vuelve un hoyo negro. Y así estamos, ¿no? Se vuelve un hoyo negro y es pura negatividad, ¿no? Y ese es el problema, y ese es el problema que hubo en el aprendizaje en los otros mundos, porque son mundos hechos para aprender. Y ya de por sí que nos cuenten que hubo mundos anteriores que les costó trabajo aprender, es porque nos está definiendo cómo es este mundo. Es un mundo de aprender. O sea, el que nos cuenten esas otras historias es justamente porque es un mundo de aprender. Y que nos están poniendo una historia en el sentido de que si no aprendes, pues te vas a perder, ¿no? Vas a ser como esos mundos que fallaron y se perdieron y no pudieron entender la luz y recibirla y subir hacia el mundo del eterno, ¿no? Hacia ese mundo Kadosh, a ese mundo santo, ¿no? Y ese sería toda la temática en la que está habiendo una serie de instrucciones. Casi todas las instrucciones empieza a ver esta batalla con qué quiero, qué deseo, qué me gustaría, cuál es lo correcto, cuál es lo bueno, cuál es el camino del eterno, ¿verdad? ¿Cuál es el camino correcto? Y esa batalla del otro lado, de lo que a mí me gustaría, de cómo se me antoja. Porque a veces siempre nos imaginamos cosas, ¿no? Ay, me gustaría hacer esto y esto y esto. Pero algunas de esas cosas a lo mejor están prohibidas, no se puede, pueden estar prohibidas por leyes o pueden estar prohibidas pues los reglamentos de las ciudades o del lugar donde vivimos o de los países o del mundo, de cómo funciona el mundo o las costumbres del mundo, ¿verdad? O la temática de la Torah, ¿no? Del camino correcto, lo bueno, lo que indica el Eterno, y siempre estamos batallando con lo que nos gustaría, cómo nos gustaría, y con que algunas cosas que nos gustaría son ilegales, por así decirlo, no van de acuerdo ni con las leyes de los hombres ni con las leyes del Eterno. Y sobre todo, pues en la temática de la Torah, pues estamos batallando con las leyes del Eterno, ¿no? Porque pues nos gustaría hacer nuestras propias leyes, que muchas veces pasa, ¿no? Que las leyes de los hombres las modifican o las cambian de acuerdo a los deseos, a como me gustaría a mí. Porque muchas veces, pues si no se puede, cambiamos la ley y ya se puede, ¿no? Pero esa como a mí me gustaría, no es como, no estoy pensando en una comunidad o el estar bien con todos los demás, en que hay otras almas en este mundo, y ni siquiera estoy pensando que hay un creador de este mundo, alguien que puso un orden en este mundo, que nos está definiendo qué es lo bueno y lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es estos términos que ponen de santidad y no estar en el mismo modo de la santidad, ¿no? Estar batallando en que no quiero estar en la santidad y entonces pues ya estoy
por decirlo así, influenciado por las impurezas del mundo. Ya no estoy en el lado puro, sino me estoy profanando del lado impuro, ¿verdad? Por supuesto, esa contaminación pues me evita que pueda ir por el camino correcto. Y ese es todo este sentido que ya habíamos hablado de lo puro y de lo impuro, el sentido de ir bien o mal, pero pues todo se trata de finalmente enfrentar todas estas instrucciones que nos pone el Eterno, ¿no? Que a veces pues, los vemos como mandamientos, ¿verdad? Como leyes, como restricciones, como algo contrario a lo que me gustaría hacer, a lo que deseo, pero pues realmente de eso se trata este mundo, que aprendamos a corregir, a administrar, a poner en orden nuestros deseos, que los aprendamos a poner de acuerdo a los deseos del Creador. Y eso es por lo que el Creador nos puso aquí, ¿verdad? Esto es por lo que estamos en este mundo, para aprender cuál es la voluntad del Eterno y toda esta fuerza del deseo negativo que me atrae o me encierra en el egoísmo, ¿verdad? Me encierra en mí mismo o me encierra en el lado negativo. Y ese sería el aprendizaje de la vida, ¿no? El tener las experiencias y aprender, entender que lo podemos hacer mal, pero que aunque nos salga mal, pues podemos tratar de nuevo y hacerlo esta vez bien, y ese es el aprendizaje, ¿verdad? Hacerlo bien y caminar el camino que nos marca el Eterno, entender la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo bueno y lo malo, entre hacer bien las cosas y no quererlas hacer bien. Y mucho está en qué queremos. Todo es aprender a administrar nuestros deseos. Y ese es el mayor aprendizaje, el poner en orden nuestra propia alma, ¿no? Y esa es toda esta temática que están introduciendo aquí, ¿no? Están partiendo de la inauguración del tabernáculo, donde pasó la muerte de los hijos de Aarón, ¿no? Porque se les ocurrió hacer algo que no estaba de acuerdo con lo que había definido el Eterno, que había habido muchos capítulos dedicados a todo lo que se tenía que hacer para la inauguración del tabernáculo, y pues se les ocurrió sacar ahí un fuego extraño, algo que no estaba en las instrucciones, y pues ok, esa es justamente la batalla de los deseos, ¿no? Y entonces pues por eso están poniendo más que podríamos llamarle restricciones. No nos gustan las restricciones, pero pues están las instrucciones que nos están evitando caer del lado negativo, que nos están evitando cometer errores o caer del lado malo. Pero pues a nosotros nos cuesta mucho trabajo aprender quiénes somos, aprender a hacer lo correcto, aprender a hacer lo que dice el Eterno. Eso es toda la temática de estas dos porciones, ¿no? Esta lucha que hay conmigo mismo en qué hacer y qué no hacer. Y siempre no nos gusta que nos digan las cosas, y menos que nos digan algo cuando no tenemos la razón nosotros, ¿verdad? Nos dicen algo, oye, el camino correcto es esto, y estás haciendo otra cosa, ¿no? Y no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan cuál es lo correcto, ¿verdad?
porque pues obviamente si me gusta lo que estoy haciendo, no quiero saber si es malo o bueno, ¿verdad? No me interesa saber que estoy mal, porque estoy haciendo lo que me gusta. Pero obviamente pues me enfrento al hecho de que está mal, que estoy haciendo algo que está fuera de las instrucciones, fuera del reglamento, fuera de la ley, ¿verdad? Estoy haciendo algo que está mal. Y lo puedo ver desde muchas formas, muchas leyes, muchas costumbres, ¿no? Y por eso en esta porción se tocan temas, hay muchos temas o reglamentos que se tocan, ¿no? Hay muchos que sí son, ok, debes de pues respetar al padre y la madre, debes de observar el Shabbat, debes de, ok, hay prohibiciones sobre la idolatría y hay cosas así, digamos que ya son de las que nos esperábamos, ¿no? Y hay este sentido de que ponen, oye, el mundo, estas tierras de Canaán y las tierras de Egipto, ¿no? Tienen sus propias costumbres, sus reglas, sus modos, y dicen, no sigas esos modos, no sigas esas reglas, no sigas esos caminos, sigue los caminos del Eterno. Justamente es todo un enfrentamiento con lo que ves alrededor, ¿no? Y es un enfrentamiento contra los deseos. Y muchos de estas ordenanzas o estas reglas que están poniendo aquí, restricciones, ¿verdad? En estas porciones, muchas son restricciones en términos del modo de actuar, del modo de hacer las cosas, del modo de interactuar con el Eterno o interactuar con otras personas, y muchas se meten en el campo de los deseos sobre el deseo más poderoso que hay dentro del ser humano, ¿no? Que es el asunto sexual, ¿no? Y entonces, aquí hay muchos temas de desviaciones en ese punto, en el deseo sexual, en la que te ponen en orden, y por supuesto, pues lo mismo que hemos estado diciendo, a las personas no les gusta que les digan, ¿no? Y el mundo de por sí ha permitido muchas cosas, y sí sigue tu libertad y tu forma de ser y tu sexualidad, y sigue tus ideas y tus cosas. Ok, aquí te la están diciendo, ¿sabes qué? Está mal. Estás siguiendo puros deseos que son muy poderosos, porque pues ya son deseos con emociones, y este asunto del lado sexual es muy fuerte, y entonces pues obviamente te están enfrentando a que vas a tener que batallar con lo peor, lo más fuerte, que normalmente necesita corregirse, necesita ponerse en orden, y por eso está lleno de restricciones de ese estilo, porque es fácil irse mal por ahí. La batalla de los deseos ahí la pierdes fácilmente. Y entonces es básicamente como nos lo está poniendo aquí, ¿no? En las ciertas experiencias que tienes en el mundo, en donde puedes fallar fácilmente, en donde puedes irte mal fácilmente, y por eso están fuertes las restricciones o fuertes las ordenanzas que está poniendo el Eterno, ¿no? Pero pues así están puestas en la Escritura, ¿no? En el que finalmente pues es todo un punto de qué voy a hacer o qué no voy a hacer en este mundo, en esta vida. Y esa es una de las batallas grandes que tenemos, ¿no? Por supuesto, en estas porciones, ¿no?
están fuertemente puestas cuál sería la opción correcta, ¿no? Y esas, por eso a veces no son populares, ¿no? Y pues, digo, hay partes de la escritura en la que está diciendo el Eterno directamente, ¿no? Oye, cumple todas mis ordenanzas, observa todos los estatutos, ¿no? Síguelos. Y firma el Eterno, ¿no? Yo soy su Dios, ¿no? Y dice, observa todos los estatutos y las ordenanzas, ¿no? Porque el hombre va a vivir con ellos, ¿no? Te está pone en ese modo, ¿no? El Eterno, y también firma, yo soy el Eterno, ¿no? Yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, ¿no? Pone la diferencia entre vivir y morir, que obviamente es la temática que va a llegar finalmente, de por sí una porción que dice después de la muerte de los hijos de Aarón, ¿no? Está empezando de una temática de muerte y es una elevación, esta temática de santificación, ¿no? De llegar a la vida. Y entonces esa es la diferencia, o ese es el camino, ¿no? De la muerte a la vida, si sigues las instrucciones. De la muerte a la vida. Porque si no, el resultado de este mundo es que si no haces nada, no pones atención en el camino correcto, en las instrucciones correctas, en lo que dice el Eterno, pues vas a terminar en el lado negativo, ¿no? En la muerte. Y ese es como lo está poniendo el Eterno, ¿no? Haciendo, observando estas instrucciones, estos estatutos, estas ordenanzas, ¿no? Es como vas a vivir. Es el camino a la vida. Hacia arriba. Si no, pues está la alternativa, ¿no? Vas a morir. Y así de fuerte pone este modo en que lo está presentando el Eterno, ¿no? Este modo en que están poniendo las instrucciones, ¿no? Y claro, nos impacta porque obviamente estamos encerrados tanto en nuestros deseos egoístas, en estos deseos fuertes de este mundo que nos atraen o nos pegan a este mundo, que a veces no nos importa morir o no nos importa vivir para siempre. No nos importa vivir. Y esa sería la perspectiva, ¿no? No es que no nos importe morir, no nos importa vivir. Y ese es el problema, que no estamos entendiendo qué tan importante es realmente entender qué está pasando en este mundo, ¿no? Elevarse, llegar a esta percepción de qué es este mundo y de lo que tenemos que aprender. Básicamente tenemos que aprender a vivir en este mundo. Y si lo pongo en esos términos, que son los mismos términos que lo está poniendo el Eterno, eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo a vivir. Estamos sobreviviendo. De no hacerlo, pues no va a ser diferente a esas historias que nos contaron en los libros antiguos, ¿no? De que hubo mundos que no pudieron, ¿no? Estos mundos de vasijas rotas, de que no entendieron cómo capturar la luz, ¿no? Todas las vasijas estaban rotas, no hay cómo capturar la luz, ¿no? No hay cómo entiendas lo que quiere enseñar el Eterno, no hay forma de aprender. Y básicamente, pues todo lo que nos pasa en este mundo nos enfrenta con esa otra
visión, ¿no? El no entender qué es la vida, no entender quién es el Eterno y por qué quiere tanto el Eterno que vivamos. Y ese es el punto de estas porciones. Que realmente el Eterno nos está invitando a vivir con Él, a aprender, a entender qué estamos haciendo en este mundo y hacerlo. Y claro, tendríamos que entender estos obstáculos que tenemos en la mente, que tenemos en el corazón, ¿no? Que tenemos en nuestras emociones, llamados deseos. Y los deseos son muy fuertes y por eso siempre usan esa palabra, ¿no? Porque explica muy bien qué le está pasando a nuestra alma y la fuerza que nos impacta, y esa fuerza a dónde nos va a llevar, ¿no? Si es un deseo negativo, pues es una fuerza negativa y nos lleva hacia el lado negativo. Si es un deseo positivo, un deseo bueno, una fuerza del lado del Eterno, pues nos va a llevar hacia arriba, hacia el mundo del Eterno. Y esa es justamente la base de todo lo que nos está queriendo hacer entender el Eterno, ¿no? Y por lo que estamos en este mundo, para aprender eso. Obviamente, pues parte de es fuerte las porciones por la cantidad de mandamientos que hay. Y por supuesto están uno de los mandamientos más importantes, ¿no? El famoso mandamiento de amar al prójimo, ¿no? Que básicamente en hebreo está puesto de la forma que tú deberías de amar al prójimo, de la misma forma que te amas a ti mismo. Esto es, la forma que deberías de tener con el prójimo es que si a ti te gustan ciertas cosas, es lo que deberías de dar al prójimo. Lo mismo que te gusta para ti. Pero entonces no te lo estás dando a ti, se lo estás dando al prójimo. Lo mismo que amas para ti es lo mismo que le vas a dar al prójimo. Y es la forma de amar al prójimo. Y eso es como lo tendríamos que pensar, ¿no? Hay muchas historias por ahí de que justamente este mandamiento en el capítulo 19, aquí, ahora sí que en la mitad de esta porción, ¿verdad? En el inicio de Kedoshim, ¿verdad? Está este mandamiento que muchos sabios consideran que es el más importante de la Torah, ¿no? Que si aprendes bien el concepto de amarte a ti a través de amar a los demás, dándole a los demás lo que a ti te gustaría, si aprendes eso, amar a los demás dándole a los demás lo que a ti te gustaría, lo que tú amas para ti, lo que tú deseas para ti. Si aprendes solo ese, hay sabios que dicen, mira, con que aprendes eso, todo lo demás de que dice la Torah son nada más comentarios o reafirmaciones de lo mismo. Esa es la base de la Torah. Y obviamente muchos cabalistas están de acuerdo con el asunto, ¿no? Que debes de aprender a amar a los demás. Y es la forma que vas a aprender a amar a Dios. A darle a Dios lo que a ti te gustaría para ti, ¿no? Cuando aprendes eso, y entonces pues quiere decir que
el Eterno te va a dar a ti lo que mereces, ¿no? Ya en este punto ya se mereció, ya lo vas a tener porque es lo correcto y es la forma en que trabaja la Torah. Y entonces enfrentarnos a todas estas restricciones es el problema, ¿no? Que no nos gustan los reglamentos, ¿no? A nosotros nos gustaría un mundo en que llegáramos y yo hago lo que yo quiero, ¿no? Pero pues así no funciona este mundo, ¿no? Tú de por sí naces en este mundo y pues ya todas las naciones del mundo, a pesar de que sean como sean esas naciones, tienen una serie de leyes, una serie de reglamentos en su país, en las ciudades, en las comunidades, en todos los lugares donde viven personas tienen una cierta reglamentación, ¿no? Digo, que te vayas a un lugar así aislado y te encuentres por ahí algunos, no sé, te vas ahí a una isla desierta y te encuentras población. Esa población va a tener unos reglamentos, una forma de convivir y va a estar puesta en términos de qué hacer y qué no hacer y qué restringirte y cómo convivir con los demás. Siempre lo ha habido. Y claro, pues aquí tenemos la ventaja de leer la Torah, de leer las instrucciones, la forma correcta de hacer las cosas en este mundo, de la forma correcta de hacer las acciones de este mundo, ¿no? Aprender a vivir. Y claro, siempre hay la fantasía de que nos gustaría hacer lo que quisiéramos, pero pues es pura fantasía. Nos tenemos que ajustar a las restricciones de este mundo, a las reglas de este mundo. Digo, este mundo tiene de por sí reglas, ¿no? Hace rato hablábamos de los hoyos negros, ¿no? Que los absorbe la gravedad de la estrella que esté ahí. Es tan fuerte esa fuerza de gravedad que se lleva hasta la luz. Este mundo tiene reglas, ¿no? Hay la ley de la gravedad y esa no nos las podemos saltar, ¿no? Todos caemos. Y pues conste que el Eterno está queriendo guiarnos por un camino para que aún fuerzas que hay en este mundo, al lado negativo, al lado egoísta, a un lado que podemos caer fácilmente, logremos vencer esas fuerzas y podamos encontrar el camino correcto hacia el lado espiritual, hacia el lado de arriba, acercarnos al Eterno. Y ese es el trabajo que tendríamos que hacer, ¿no? Entender esa parte. Que obviamente pues aquí ya están en este sentido de las restricciones y empiezan con las comparaciones, ¿no? De decirte, ok, en este mundo todo mundo tiene sus reglas, sus formas de hacer las cosas, pero no se te ocurra hacer eso. Pon atención en lo que dice el Eterno, ¿no? Pon atención en la forma correcta de hacer las cosas. Pon atención que este mundo está lleno de impurezas, está lleno de el lado negativo, el lado malo, y que es fácil no hacerlo bien. Y que obviamente si me voy por el lado malo, el Eterno en Harimot, en esta porción primera, lo está poniendo del modo que si me contamino de las impurezas del mundo, hasta la misma tierra me va a terminar rechazando. Así lo pone en ese sentido, ¿no? La tierra que nos quiere dar
el estar aún en este mundo nos va a rechazar y vamos a tener problemas en este mundo porque no estamos haciendo las cosas como dice el Eterno. Y a pesar de todas las advertencias que pone la Escritura que te puede pasar, seguimos cometiendo errores, seguimos haciendo malas cosas, seguimos dejándonos llevar por nuestros deseos más bajos, más básicos, ¿no? Los deseos de la comida, de la bebida, del sexo, por los malos deseos. Y caemos fácilmente en los deseos egoístas. Y son la perdición. Y no nos damos cuenta que estamos yendo a la muerte en lugar de ir a la vida. Y esa es la gran conclusión que saca el Eterno de esta forma en que está poniendo la diferencia, ¿no? En aprender, ¿no? De cambiar el tema de morir por el tema de vivir, ¿no? Aprender el camino del Eterno, seguir el camino del Eterno. Y ese es justamente lo que estamos, o nos cuesta trabajo aprender, batallar, ¿no? Estamos batallando con el ver qué es lo que realmente tenemos que hacer y lo que nos gustaría hacer. Y entonces tenemos que definir quiénes somos realmente, a qué le estamos haciendo caso y si le estamos haciendo caso al Eterno, ¿no? Porque a veces decimos amar al Eterno, pero pues no seguir sus instrucciones, pues sería no amarlo, ¿no? No obedecer, no, pues no lo voy a poner en términos de obedecer, ¿no? Pero en este sentido de guardar estas instrucciones, estos estatutos, estas ordenanzas, guardar ese camino, es el lado de mostrarle al Eterno que lo estoy amando. Y respetar a los demás, respetar que hay otras almas en este mundo que están aprendiendo y que podríamos ayudarlas a aprender, es justamente aprender a amar a los demás, ¿no? Que les podríamos dar en lugar de pensar en nosotros mismos, pensar en los demás. Y con eso estaremos aprendiendo mucho en este mundo. Pero aquí estamos, batallando, porque nos cuesta trabajo entender, nos cuesta trabajo aprender, nos cuesta trabajo obedecer, hacer lo correcto. El que nos digan lo correcto y digamos, pues sí, tienes razón, lo hice mal y necesito aprender a hacerlo bien. Y eso es lo que tenemos que aprender y que nuestra alma aprenda, ¿no?, a ser humilde ante las instrucciones del Eterno, hacerles caso y aprender a hacer lo bueno. Y esa es la experiencia de estas porciones, que obviamente la cantidad de mandamientos que tienen, ¿no?, puede ser que no nos guste, que se nos haga pesado, pero pues es lo correcto y es lo que tendríamos que aprender. Vamos a hacer una pequeña pausa para digerir bien este asunto y ahorita continuamos con preguntas. Shalom.